tardes otra vez, gracias por acompañarnos, bien sea aquí en el auditorio o a través de nuestra transmisión en vivo vía internet. Un saludo a todos los que nos ven detrás de esas cámaras, desde aquí, desde el norte de México, en Saltillo. Bien, estamos en medio de esta serie que hemos llamado Qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. Y hemos tomado una idea central, principal, para construir esta serie, y la idea es la siguiente: hay decisiones que tú y yo podemos tomar, de hecho algunas de ellas debemos tomarlas hoy para que en el futuro podamos voltear y decir, qué bueno que tomé esa decisión, qué bueno que lo hice. Y ese es básicamente el concepto, la idea central de esta serie. Ahora, obviamente hay decisiones que en términos de consecuencias son más importantes que otras. Hemos entonces tomado la decisión de incluir en la serie solo aquellas decisiones que consideramos realmente importantes. En términos de consecuencias, te repito, ¿cuáles son esas decisiones que tú y yo debemos tomar hoy para que en el futuro podamos decir qué bueno que lo hice? Por eso hemos hablado de temas como la fe. Por eso hemos hablado de temas como el dinero, las posesiones. Por eso hablamos más recientemente, la semana pasada, de pedir consejo oportunamente. Y hoy quiero compartir contigo la siguiente decisión, y es hablar de responsabilidad. De hecho, ahí al final del video leíste seguramente ese título del tema de hoy, que es qué bueno que asumí la responsabilidad. Bien, para eso solamente quiero plantearte en principio una pregunta pero muy específica, que nos vamos a hacer a lo largo del mensaje, y de hecho es la pregunta con la que quiero que terminemos la reunión de hoy, así que te estoy dando el final anticipadamente. Es la frase que quiero que recuerdes hoy. Probablemente vas a olvidar muchas cosas, pero si recuerdas esto, valió la pena que estuvieras aquí o viéndonos por internet. La pregunta es la siguiente: cuando se trata de responsabilidad, esa es la pregunta. Estoy asumiendo, es una pregunta para hacernos cada uno de nosotros de manera personal. Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida. Y luego una pausa. ¿Realmente? Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida. ¿Realmente? De hecho, quiero que practiquemos eso con esa pausa. Escúchame, voy a guiarles a los que están en el auditorio, incluso a ti que nos ves por internet, que puedas repetir esto en voz alta. Voy a guiarte para hacernos esta pregunta en voz alta, hacer la pausa y luego terminar la pregunta con esa última parte que dice realmente. A ver, vamos a decirlo juntos. 1, 2, 3. Estoy asumiendo la responsabilidad de mi vida. Pausa. ¿Realmente? A ver, otra vez. 1, 2, 3. Asumiendo la responsabilidad de mi vida. Pausa. Excelente. Y mira que esa pregunta es una pregunta muy sencilla de entender. Es decir, no es nada complicada. Sin embargo, pone énfasis en un asunto del que quiero hablar con ustedes hoy. Y es en parte lo que me motivó a traer este tema. Es que la verdad es que es muy fácil, sencillo, identificar cuando alguien está siendo irresponsable, cuando otro está siendo irresponsable. Es una historia diferente cuando nos toca vernos al espejo y reconocer si estamos actuando irresponsablemente. Es fácil, te repito, ver la irresponsabilidad en la vida de otras personas, en la vida de quien tengo al lado, en la vida de mi cónyuge, de mis hijos, de mis padres, de mis vecinos, de la escuela, de la empresa o de los trabajadores, si es que el patrón o el empresario es el que está tratando de analizar comportamientos irresponsables. Es muy fácil señalar al gobierno, es muy fácil ver la irresponsabilidad actuar en otros. Una cosa distinta es reconocer cuando cada uno de nosotros somos irresponsables. Y esta es, por acaso no ha sido suficientemente obvio, el concepto de irresponsabilidad. Irresponsabilidad, esto es como una revelación que te voy a dar. Irresponsabilidad es cuando no asumimos la responsabilidad por las cosas que somos responsables. ¡Wow! Irresponsabilidad es cuando tú y yo no somos responsables por aquello que se supone que debemos ser responsables. ¿Qué me motivó a compartir este tema contigo hoy? Bueno, algunas cosas. En principio yo siento que, y no sé si lo ves como yo, pero
yo siento que la irresponsabilidad es una tendencia creciente en nuestra cultura. Vuelvo a decírtelo, la irresponsabilidad es una tendencia creciente en nuestra cultura. Si, por ejemplo, hablando del mundo hispano y de América Latina en general, revisas las constituciones, las leyes principales de nuestros países, te darás cuenta que hemos usado algo que es muy valioso, es un tesoro realmente, y es un derecho humano, el derecho humano a la libertad de acción, de palabra, de comunicación, el derecho al espacio personal. En fin, ese derecho lo hemos usado en ocasiones como un argumento para comportamientos irresponsables. Así que básicamente lo que hacemos es, consciente o inconscientemente, me gusta pensar que es inconscientemente, pero lo que hacemos es tomar ese derecho y decir algo como, ¿sabes qué? Es decir, yo tengo el derecho a hacer lo que quiera, decir lo que quiera, actuar como quiera, como me venga en gana, y ese no es su problema. No te metas en mi vida, es mi vida y yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Pero ¿no te parece que eso, que es una cosa muy valiosa, que es una cosa que deberíamos apreciar realmente, es un privilegio, la libertad? Lo hemos usado en ocasiones como una excusa, o lo han usado muchas personas como una excusa para comportamientos irresponsables. En otras palabras, después de decir, ¿sabes qué? Eso es mi responsabilidad, es mi derecho, yo hago lo que quiera con mi vida y no es tu asunto, no es tu problema. Entonces, básicamente estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no soy responsable de rendir cuentas por lo que hago. Así que siento que te repito, es una apreciación personal. Hay una tendencia creciente en nuestra cultura actual de comportamientos irresponsables. Pero, y te voy a mostrar un ejemplo de nuevo de ese asunto de que es mucho más sencillo ver la irresponsabilidad en la vida de otros que en nuestra propia vida. Yo hace un par de días, y me tomé la libertad de copiar la declaración, parte de la declaración textual de un funcionario de gobierno de esta ciudad, no voy a decir el nombre, refiriéndose al problema de la delincuencia, particularmente de la delincuencia juvenil, mucho más específico aún en menores de edad, y el incremento, la tendencia creciente de la delincuencia juvenil en nuestra cultura. Él decía esto. Él decía, el constante descuido del que son objeto los adolescentes, por parte de sus padres y la falta de diálogo en que incurren estos últimos para conocer los problemas y necesidades de sus hijos, escucha esto, son la causa principal de que cada vez más menores de edad sean susceptibles de asumir conductas de riesgo y convertirse en delincuentes. Ahí ves a un hombre que dice, allá ellos, los padres, están siendo irresponsables. Pero no es cierto que ahí como papá, mamá, tú dices, no, un momento, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Y qué están haciendo ellos para controlar lo caliente que están las calles? ¿O qué tal si hablamos de otro tema como el acoso escolar o bullying? Es típico escuchar algo como las escuelas diciendo los padres no están haciendo nada en su casa, pero los padres decir algo como la escuela está fuera de control y esos directivos maestros y todo el personal educativo no hace absolutamente nada. Es, te repito, mucho más fácil señalar la irresponsabilidad, el comportamiento irresponsable en otros, mucho más fácil que verlo en nosotros mismos. Es una tendencia y es una tendencia creciente. Además es algo muy contagioso, ¿no te parece? En otras palabras, si tú eres, sobre todo si eres papá de un adolescente, ¿no es cierto que tú estás preocupado, preocupada constantemente acerca de con quién está pasando tiempo tu hijo o tu hija? ¿Por qué? Porque sabes que la conducta irresponsable alrededor de tus hijos, de otros chicos, es contagiosa. No importa que tengan o no tengan la intención, es muy contagioso el comportamiento irresponsable. Así que no solo es una tendencia creciente, difícil de ver en nosotros mismos, es mucho más fácil señalarlo, pero es una cosa muy contagiosa. Y finalmente, y esto es quizá algo obvio, pero de lo que no se habla mucho respecto a la irresponsabilidad o los comportamientos irresponsables, es que debajo de la superficie de un comportamiento irresponsable está esto. Está el hecho de que cuando yo soy irresponsable, lo quiera o no lo quiera, lo que termino haciendo es pedirle a alguien que está a mi alrededor, que se está viendo afectado por mi comportamiento irresponsable, que recoja y maneje y se haga cargo de todo el desastre que yo acabo de crear.
Vuelvo a decirte, cuando una persona se comporta irresponsablemente, le pide sin intención o con intención, no lo sé, a otros que están a su alrededor que se hagan responsables de su desastre. ¿Por qué? Porque no es verdad que alguien siempre tiene que hacerse responsable. Es decir, cuando somos irresponsables, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo escuché hace poco el ejemplo de un padre, una técnica que no sé si va a ser una buena idea para padres de adolescentes o preadolescentes, que tenía ahí un hijo preadolescente, más o menos 10, 11 años, y estaba él ya un poco agotado de ver cómo él y su esposa estaban tratando de enseñarle a ser un poco más ordenado a su hijo. Digo, en términos de, había un desastre. Cada vez que entraba a la recámara del niño, toalla tirada en el suelo, ropa sucia donde no debería haber ropa sucia, juguetes regados, en fin, todo un desastre constantemente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero ahí está él agotado de eso y decide hacer algo distinto para enseñarle esta verdad de que cuando no somos responsables, finalmente lo que estamos haciendo es pedirle a alguien más que se haga cargo de nuestro desastre. Él agarra y se acerca a su hijo y le dice: a ver, hijo, ven acá, quiero que repitas esto conmigo, que me digas esto. Ya el hijo lo ve medio extraño y él dice: quiero que me digas esto, dime papá. El hijo no repite: a ver, en verdad repite eso, dime papá, por favor, ¿podrías recoger todo este desastre que tengo aquí en mi cuarto? Porque yo soy demasiado flojo para hacerlo. Y no quiere, repite eso conmigo. Y entonces lo hace repetir una y otra vez. Y luego dice: ok, llama a tu mamá. Y él ya: sí, papá, ya entendí, voy a recogerlo. No quiero que lo recojas. Llama a tu mamá. Mamá, ahí voy. Y llega la mamá y dice: ahora dile a tu mamá: mamá, no, papá, por favor, yo lo recojo. No quiero que lo recojas. Quiero que le digas esto a tu madre: mamá, ¿podrías recoger el desastre que tengo aquí ahora mismo en mi recámara? Porque yo soy demasiado flojo para hacerlo por mí mismo. Y quizás eso sea una buena o mala idea, no sé, desde tu perspectiva de paternidad, pero fue muy claro el punto que quiso enseñarle a su hijo. La verdad es que cuando no somos responsables por aquello que se supone que debemos ser responsables, le estamos pidiendo a alguien más que se haga cargo de nuestro desorden. Y eso es así porque la irresponsabilidad tiene una naturaleza colectiva, no es un asunto individual. No existe algo como: es mi rollo y ya, es mi recámara y ya, es mi vida y ya, es mi cuerpo y ya, es mi dinero y ya. No existe, en verdad eso es una fantasía. Eso es esa libertad que te decía al principio, llevada al extremo. Pero la verdad es que eso no funciona en la práctica, porque cada vez que tenemos o alguien tiene comportamientos irresponsables, alguien más debe salir a recoger el caos causado por la irresponsabilidad del otro. Y sin pensarlo, sin que sea nuestra intención, terminamos celebrando comportamientos irresponsables. Déjame decirte esto de nuevo: sin que sea nuestra intención, terminamos celebrando comportamientos irresponsables. Si lo ves, puedes notarlo en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, piensa conmigo y eso voy a decirlo con muchísima sensibilidad porque soy hijo de una madre soltera, pero piensa conmigo en el asunto de la cantidad o el porcentaje de niños que en este país o en tu país que nos estás viendo nace o va a nacer este próximo año producto de la maternidad en soltería. Piensa conmigo en cuántos programas sociales, gubernamentales hay de apoyo a la maternidad en soltería. Y no digo que eso esté mal, pero y como para no sacar de contexto, no voy a decir esto. No quiero decir que ese sea el único factor, pero es un factor importante de que los números, porcentualmente hablando, de nacimientos de hijos en hogares monoparentales, donde hay un solo papá, una sola persona responsable de la crianza, sigan creciendo. No digo que sea el único factor, pero no es verdad que sin que sea nuestra intención terminamos celebrando comportamientos irresponsables. Celebramos el comportamiento irresponsable de un padre que abandona a una mamá.
con buena intención quizá, pero vuelvo a decirte, es una tendencia creciente. Los comportamientos irresponsables son una tendencia creciente, son muy contagiosos y terminamos entonces finalmente recogiendo el desastre que es causado por gente que se comporta irresponsablemente. Eso es lo que me motivó a hablar de este tema. Pero quiero que saltemos ahora a una pequeña historia bíblica muy conocida. De hecho, si incluso nunca has leído la Biblia, vas a estar familiarizado con esto. Si nunca has tenido la oportunidad de estar en un ambiente de iglesia y escuchado algo como esto, vas a seguramente a familiarizarte, porque es una historia muy conocida. Y es la historia de la creación. De hecho, esa historia está en el libro más fácil de encontrar, de encontrar en toda la Biblia. Si tú tienes una Biblia en tu casa, es el libro que no puedes fallar para encontrar. Abres la Biblia, es el primer libro, es el libro de Génesis. Esa historia está en el primer libro de la Biblia, llamado libro de Génesis, y es la narración de la creación. Ahora déjame hacer una pausa rápidamente, porque yo puedo entender que hay diferentes posturas cuando se trata de interpretar esta historia de la creación. Hay quienes, como yo, creemos que la narración bíblica que está ahí en Génesis es literal. En otras palabras, sucedió así, tal cual. Hay quienes creen que es más un asunto alegórico, que es una especie de manera de narrar los primeros acontecimientos de la humanidad, pero no es literal. Ok, más allá de esa discusión y a qué bando pertenezcas tú, no quiero dar por sentado que todos creemos que es literal. Y quiero darte a ti que quizá no crees en el relato de la creación literalmente, que ocurrió así literalmente. Quiero decirte, a pesar de que podemos hablar de eso en otro momento, considera esta narración como algo fascinante, porque vas a notar algo que mientras avanzamos en ese relato de la creación, vamos a verlo desde un ángulo totalmente diferente, y es el ángulo de la responsabilidad o la irresponsabilidad, como según lo quieras ver. Así que sin importar si crees o no literalmente que esto ocurrió, es una cosa demasiado interesante y fascinante. Lee esto conmigo, está en el primer capítulo de Génesis, lo vamos a poner ahí en pantalla. Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Lo que sigue, el verso 28, es una cosa fascinante, y aquí empieza este asunto de la responsabilidad. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Escucha esto: sean fructíferos y multiplíquense. En otras palabras, vayan y tengan bebés. Pero ¿cómo? No necesitamos un marco jurídico, un juez, normas, lineamientos, parámetros, límites, linderos. No, vayan y tengan hijos. Pero los 10 mandamientos, eso vendrá después. Pero vayan y tengan hijos. ¿Qué tan difícil puede ser tener hijos? Vayan y tengan hijos. No sé si lo notas, pero en principio, antes de que hubiese pecado, antes de que el hombre desobedeciera a Dios, antes de que hubiese mandamientos, los 10 mandamientos, los otros 600 quizá, los miles y miles de normas e instrucciones que rigen prácticamente toda la conducta humana. Hoy tenemos tú y yo leyes para prácticamente todo lo que podamos imaginar. Para cualquier escenario hay una norma legal. Antes de que hubiese todo eso, todo eso, había una cosa, y era responsabilidad. Ustedes son responsables de toda la reproducción humana. Gran responsabilidad, pocas normas. Sigue diciendo ese texto, no solo vayan y tengan bebés, sino llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Pero, a ver, ahora sí necesitamos un poco de dirección, Dios. Necesitamos... ¿cómo vamos a guiar eso? Es decir, necesitamos leyes, normas. La verdad, necesitamos un marco jurídico que nos dé estabilidad. No es eso lo que buscamos y lo que vemos y observamos prácticamente en todo lugar. Necesitamos que nos digas qué hacer y qué no hacer. La responsabilidad por la tierra está en sus manos. Si la cosa sale bien, está en sus manos. Si sale mal, está en sus manos. No hay muchas normas. Hay una sola norma, de hecho, había una sola norma en el jardín del Edén. No coman de un árbol. Uno que voy a poner aquí en esta esquina. No coman de ese árbol. Pueden hacer todo lo que quieran, pero no coman de ese árbol. Mira esto, eso es algo fascinante. Vuelvo a decirte, no sé si lo notas, pero cuando hay un alto sentido de responsabilidad, no necesitamos muchas normas. Vuelvo a decírtelo. Cuando hay un alto sentido de responsabilidad, no necesitamos muchas normas. Ahí están los padres y adolescentes mirando a sus adolescentes diciendo, ¿te das cuenta?
Ahora entiendes. Porque tengo esa lista interminable de normas en casa. Algunos adolescentes están a punto de salirse del auditorio. Cuando hay gran sentido de responsabilidad, no necesitamos muchas normas. Una norma, mucha responsabilidad. Lo contrario también es cierto, ¿no te parece? Cuando no tenemos comportamientos responsables, son necesarias las normas, que terminan convirtiéndose en una estructura de premios o castigos. Si haces esto es lo que ocurre, para bien o para mal. Lo que quiero decirte es esto: el ser humano, tú y yo, fuimos diseñados por Dios, creados por Dios para asumir responsabilidad. Antes de los 10 mandamientos, antes de que el hombre cayera, hiciera un desastre, antes de cualquier cosa, tú y yo teníamos, el ser humano, la primera pareja sobre la tierra, tenía y le fue asignada una responsabilidad. Responsabilidad. Por eso es que tú experimentas tanta satisfacción cuando eres responsable. Hombres que están aquí, por eso es que cuando haces lo mejor, cuando te esfuerzas, cuando te sientes productivo, cuando provees, cuando respondes a los compromisos, te sientes satisfecho. Por eso, al contrario, cuando no lo haces, te sientes insatisfecho y terriblemente infeliz. Mujeres que están aquí, mira, y quizá hay muchas otras actividades por las que tú sientes satisfacción al ser responsable. Y no tomes este comentario como un comentario machista, es para nada, es sencillamente un asunto de ilustración muy evidente. Es que por eso es que cuando sientes que estás desempeñando un buen rol como mamá, te sientes satisfecha, porque fuiste diseñada para ser responsable. Tú y yo fuimos diseñados para ser responsables. Hombres que están aquí, uno de los mejores piropos entonces que le puedes dar a tu esposa es: qué gran mamá eres. Ahora no se lo digas hoy, por favor, porque va a pensar: lo escuchaste hoy, ¿verdad? Fuimos diseñados para ser responsables. Por eso te repito, cuando somos responsables nos sentimos satisfechos. Al contrario, mira, yo no conozco, no sé tú, pero yo no conozco a ninguna persona irresponsable que sea feliz. Es decir, conozco mucha gente que se justifica, que tiene argumentos, que le echa la culpa al otro, que endosa la responsabilidad a la situación, al gobierno, al sistema, a otras personas, que dice: la verdad no fue mi culpa. Muy buenos para eso, que convencen al resto de que no tienen la responsabilidad. Conozco gente así, muy buena en hacer eso, pero al final de cuentas no tienen una sonrisa en la cara después de que argumentan todo lo que argumentaron para zafarse de su responsabilidad. Fuimos diseñados para ser responsables. Chicos que están aquí, jóvenes, adolescentes, aunque sea tan tentador, tú sabes, el asunto de la irresponsabilidad, de la libertad sin consecuencias, de hacer lo que quiera y que nadie me pida cuentas, aunque eso sea tan tentador, quiero decirte algo: al final de cuentas, tú te vas a sentir, o quizá ya te has sentido, insatisfecho, infeliz, porque fuiste diseñada por Dios para ser responsable. La historia de la creación continúa. La verdad, a partir de allí da un giro, se torna un tanto negativa, tensionante, tú sabes. Incluso si, te repito, no has leído la Biblia nunca en tu vida, tú sabes, se introduce en la escena el diablo, Satanás, en forma de serpiente, tienta a Eva. Ahí estaba Adán, no echen la culpa solamente a las mujeres, ahí estaba Adán también, ¿verdad? Ellos terminan desobedeciendo a Dios, comiendo de ese, violando la única norma que Dios les había pedido no violar. Una norma, y la violaron. Y entonces la cosa se vuelve muy complicada. Nos encontramos ahora en el capítulo número 3 del libro de Génesis, cuando la Biblia ese libro registra un diálogo famosísimo que tú has escuchado. Después de haber desobedecido, violado esa única norma, entonces hay un diálogo entre Dios y el ser humano o esa pareja. Lee esto conmigo, lo vamos a poner ahí en pantalla. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Déjame, antes de terminar de leer eso, ¿no te parece eso tonto? ¿Cómo? Esconderse de Dios en un árbol. Pero no es verdad que cuando tenemos comportamientos irresponsables hacemos tonterías.
Y entonces el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Pregunta, es decir, en verdad tú crees que Dios sabía dónde estaban, pero Dios estaba dando una oportunidad. Es como cuando tú, papá, mamá, le preguntas a tu hijo, ¿quién hizo esto? Tú sabes que lo hizo. ¿Quién hizo eso? ¿Y qué estás haciendo? Dándole una oportunidad. A ver si asume la responsabilidad. ¿Dónde estás? Eso fue lo que respondió Adán. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Siguiente pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? En otras palabras, Adán, yo te hice responsable. No había muchas normas, una sola cosa te pedí, no comas de ese fruto. Ahora quiero que vengas y me rindas cuenta, porque la responsabilidad consiste en rendir cuentas por lo que yo tengo en las manos. Te di la responsabilidad de hacer todo, de cuidar todo, de velar por todo y de no violar una sola regla. Así que vamos, rinde cuentas, dime qué fue lo que pasó. El hombre, escucha, la historia registra algo extraordinario. La respuesta de Adán fue entonces, después de la pregunta, a ver, ¿comiste de ese árbol? Y él dijo, está bien, Señor. Así respondió Adán, está bien, aquí estoy, júzgame, haz conmigo lo que quieras, pero por favor deja a Eva fuera de este asunto porque ella es inocente. Yo estoy aquí para protegerla, asumo la responsabilidad. Escúchame, si tú no estás riéndote es porque tú no has leído esa parte de la historia. Deberías leerla. Eso es lo que respondió Adán. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste, es culpa de ella. Es más, yo estaba tranquilo, feliz aquí. Éramos solo tú, yo, el bosque, los animales. Era un poco solitario, pero yo no quería esa mujer. Tú la metiste aquí, sacaste esa cosilla. Yo ni siquiera sabía cómo era una mujer. Sacaste esa cosilla de mí, la formaste, y ahora ella hizo todo este lío y desastre. Así que tú y ella arreglen ese asunto porque yo no soy responsable de eso. Algo similar respondió Adán. ¿No te parece que si la respuesta hubiese sido como la primera, verdad? Yo asumo la responsabilidad, la historia humana sería totalmente diferente. No explica, hombres, mujeres, casados que están aquí, matrimonios, ¿no explica esto muchos de nuestros conflictos matrimoniales? Yo no fui, es ella. No, eres tú. Es él el que debe cambiar. A pesar de que fuimos creados por Dios para ser responsables, tenemos una tendencia creciente hacia los comportamientos irresponsables. La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Es culpa de ella. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella dijo, sí, está bien, yo fui. Es toda mi responsabilidad. La serpiente, esa serpiente maligna me engañó. Ella me tendió una trampa, no es mi culpa. Cedí a esos encantos de manipulación, no es mi culpa. Ahí está quizá la serpiente diciendo, bueno, como quieran ustedes, yo sí. Al final fue mi plan. Si lo notas, no es asombroso y a la vez raro, muy extraño encontrar a alguien que diga, a ver, yo tengo y asumo la responsabilidad de ese asunto. Tal vez no tenga toda la culpa, eso es irrelevante, pero soy responsable. Yo soy responsable por este departamento. Tal vez yo no tenga toda la culpa, hay muchos elementos, pero yo soy el responsable del departamento. Tal vez yo no tenga toda la culpa, pero yo soy el dueño y el responsable de esta empresa. Tal vez no tenga toda la culpa, pero yo soy el líder de esta familia. Tal vez no tenga toda la culpa, pero yo tomé algunas decisiones que causaron este desastre. ¿Te das cuenta que ese asunto de encontrar culpables en verdad es inútil? ¿O alguna vez has visto que eso es eficaz? Es decir, ¿alguna vez has descubierto que trasladar la responsabilidad de una persona se supone que la tiene, a otros funciona? Es más,
¿Alguna vez has dicho algo como, al ver esa tendencia de una persona que no quiere asumir la responsabilidad y endosa la culpa o anda intentando encontrar culpables, justificándose, argumentando? ¿Alguna vez has dicho al ver ese comportamiento, wow, yo quiero ser como él? Yo quisiera pasar más tiempo con ella. Yo quisiera contratarlo para mi empresa. Yo quisiera que fuera mi socio. ¿Alguna vez hemos visto eso? No. No funciona echarle la culpa a otros. Es más, y este es el gran asunto. Ese es el gran asunto con los comportamientos irresponsables. Y es que la consecuencia más importante es que crea un ambiente relacional de conflictos. De conflictos. En otras palabras, ahí está un esposo diciendo, no es ella es. Y ella diciendo lo mismo. Y ahora ya puedes notar la tensión que se genera en la relación, porque ninguno de los dos levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Tal vez yo no tenga toda la culpa, pero yo asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad de lo ocurrido y asumo la responsabilidad por cambiar las cosas viendo hacia el futuro. ¿Has visto eso ocurrir en un matrimonio? ¿Has visto eso ocurrir en una relación de padres, hijos? ¿Has visto ocurrir eso en una empresa, en un departamento, en una corporación? ¿Has visto eso ocurrir en una ciudad, entre dos instituciones, entre dos ciudades, entre dos países? Cada vez que tú y yo vemos que eso ocurre, que alguien, por extraño que parezca, por asombroso que nos resulte, levante la mano y dice, ¿sabes qué? Tal vez yo no tenga toda la culpa. Eso es irrelevante, pero yo asumo la responsabilidad. Entonces verás cómo esa relación prospera. Porque la irresponsabilidad crea conflictos relacionales. Y algo más. ¿Sabes en dónde se crea un gran conflicto? Aunque no se vea. Internamente en la persona que tiene un comportamiento irresponsable. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo ser muy hábil para justificarme. Yo Alejandro Mendoza puedo ser muy hábil para encontrar culpables, para encontrar razones, para encontrar argumentos del por qué hice o por qué no hice y evadir a toda costa mi responsabilidad. Yo puedo encontrar yo puedo convencerte de eso con esos argumentos, pero en el fondo, muy en el fondo, en mi interior, vamos, yo tengo la sensación de que yo debería asumir la responsabilidad. ¿No es verdad? Así que la irresponsabilidad, además de que es un asunto creciente, contagiante, tiene un impacto colectivo, no es un asunto individual. Cada vez que somos irresponsables le pedimos a otro, inconsciente o conscientemente, recoge el desastre que yo acabo de crear. Y es un asunto sumamente antiguo, porque a pesar de que tú y yo, lo vimos en el relato de Génesis, fuimos creados para ser responsables y sentimos satisfacción cuando nos responsabilizamos, tenemos una tendencia a no hacerlo. Pero eso lo único que causa son conflictos relacionales, conflictos internos. Termino diciéndote nada más esto. Otra vez, antes de pedirte qué es lo que quiero que hagas esta semana, eso es lo que quería que supieras y que te hagas esta pregunta al final de este mensaje. ¿Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida realmente? ¿Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida realmente? Evita la tentación de estar haciéndote la pregunta y pensando, casados, pero la estará asumiendo él. Evita esa tentación. Evita la tentación de decir, y la estarán asumiendo mis padres. Evita la tentación de decir eso. Solo haz esa pregunta, porque lo que quiero que sepas hoy es, Dios nos creó para ser responsables. Estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra vida realmente. Eso es lo que quiero que hagas esta semana. Escúchame, dos cosas. La primera es muy sencilla. No te voy a pedir que cambies nada, que mejores nada. Sencillamente te voy a pedir que te escuches a ti mismo, a ti misma. ¿Y cómo es eso de escucharnos? Estoy hablando de esa charla interna, de esa autoconversación que tú y yo tenemos cuando se trata de comportamientos irresponsables. En otras palabras, todos en alguna medida, en algún momento u otro, tenemos un tipo de conversación parecido a este. Sí, pero es que nadie nos escucha. Sí, pero es que yo lo hice porque. Sí, pero la verdad es que eso no era mi responsabilidad. Estamos escuchando al jefe decirnos algo. Sí, pero eso era de.
Sí, pero es que yo dejé de hacerlo porque. Todos tenemos esa plática interior, ¿no te parece? Sí, 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 mamá, pero me estás diciendo eso, pero ¿y qué de mi hermano? Sí, sí, todos tenemos esa plática interior. Ok, quiero que te escuches esta semana, quiero que te escuches esa conversación que inconscientemente probablemente tienes, echándole la culpa a otro, tratando de encontrar quién tiene la culpa. Porque en la inmensa mayoría de los casos, esa conversación de intentar echarle la culpa a alguien es sinónimo de que no estamos asumiendo la responsabilidad por lo que debemos asumir. Así que escúchate esta semana. Lo segundo que voy a pedirte es, déjame explicártelo así. Mi esposa y yo, Eliana y yo, aprendimos hace algunos años, yo creo que unos 15 años quizá, algo que hemos usado en nuestra experiencia, en nuestra profesión, en nuestra carrera de pastoral o de consejeros familiares, muchas veces. Y es esto, aprendimos hace muchos años cada vez que una pareja, generalmente eran parejas o son parejas las que hemos atendido, vienen, tú sabes, típicamente con esa argumentación. No, él, mira todo lo que está haciendo. Él, mi esposo, mi esposa. Es decir, cada vez que vienen con un conflicto, con una crisis, generalmente vienen así. El enfoque está sobre el otro. Entonces, y eso es cuando vienen los dos. Escúchame, a veces viene uno solo de los dos cónyuges y uno piensa, él, el que no está aquí. Esto es inefectivo, ni siquiera está aquí la persona responsable. ¿Para qué estamos hablando? Pero bueno, estamos allí con ambas personas y de las primeras cosas que hacemos es pedirle que dibujen 3 círculos. A esos círculos los llamamos círculos de responsabilidad. Así que en el primer círculo le pedimos que escriban dentro de ese círculo yo. En el otro círculo que escriban la palabra otros. Y en el tercer círculo que escriban la palabra Dios. Así que en otras palabras le estamos diciendo, Dios tiene un conjunto de responsabilidades que son solo de Dios. Otros tienen un conjunto de responsabilidades que son de ellos, no son tuyas. Y tú tienes un conjunto de responsabilidades. Hay muy pocas cosas que están dentro de tu círculo de responsabilidad y les ayudamos a listarlas, a enumerarlas. Y tú puede que encuentres otras cosas más, menos en la lista que esta, diferente a esta. Pero estas son las cosas que generalmente le decimos a la gente que está ahí en consejería, que meta dentro de ese círculo de responsabilidad. Tú eres responsable solamente por esto, por tus pensamientos, por lo que piensas. Nadie puede obligarte a pensar algo. Nadie te puede obligar a hacer eso. Tú piensas lo que quieres pensar. Así que si tú estás pensando, mi esposo es un tonto, es un incapaz, nadie te está obligando a pensar eso. Tú puedes cambiar ese pensamiento. Es tu responsabilidad. 2, tus emociones, tus respuestas emocionales. Nadie puede obligarte a reaccionar emocionalmente de alguna manera. Tú reaccionas de esa manera y es tu responsabilidad. De hecho, usamos una ilustración para enseñarles este asunto de las emociones. ¿Has pasado alguna vez por una calle, una calzada en donde haya muchos árboles? Hay una temporada específica en donde hay generalmente el nacimiento de muchos pájaros, así que están los pájaros bien alterados cuidando los nidos, y cuando pasas por ahí, ¿qué pasa? Vienen los pájaros, como se sienten amenazados, a intentar como picarte la cabeza, ¿cierto? ¿Has pasado por ahí? Ok, no es verdad que tú no puedes evitar eso, es decir, que venga un pájaro e intente picarte la cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que te haga un nido en la cabeza. ¿Sí o no? Usamos eso para decirle a la gente, hey, eso puede que te causó molestia, pero tú decides continuar molesto. Eso puede que te haya causado dolor, pero tú decides qué hacer con ese dolor. Tú eres responsable de tus pensamientos, de tus emociones. Eres responsable de tus decisiones. No existe, escúchame, es una fantasía eso de que tuve que hacerlo, no tenía opciones. Mentira. Tú decidiste hacerlo. Así que eres responsable de tus pensamientos, de el manejo de tus emociones, de tus decisiones y finalmente de tus comportamientos. Nadie puede obligarte y nadie más es responsable de cómo te comportas. Pensamientos, emociones, decisiones, comportamientos. Imagínate cómo sería nuestras familias si cada uno asumiera la total responsabilidad por sus pensamientos, emociones, decisiones, comportamientos.
Imagínate cómo sería esta ciudad. Imagina cómo sería el país. Imagina cómo sería nuestro mundo. Si en vez de ceder al juego tentador de echarle la culpa al otro, de encontrar culpables, llegar a la conclusión de que además de ineficiente, no resuelve nada eso. No resuelve nada. Es irrelevante quién tiene la culpa. Lo que realmente descubrimos a lo largo de toda esa experiencia de consejería es hay algunas parejas que a quienes les cuesta mucho, les cuesta tanto que a lo largo de las conversaciones dicen: sí, pero es que mi esposo, y le obligamos, lo forzamos a decir: no me hables de sus comportamientos, háblame de los tuyos. Sí, pero es que él, no, háblame de los tuyos. Algunas parejas les cuesta tanto, lo mismo hacíamos con él. Algunas parejas les costaba tanto que no podían y no seguían. Y déjame decirte, este es el resultado de quienes no están o estuvieron dispuestos a hacer eso. No crecían. Algunos otros, aunque les costaba, decidieron abrazar, sin importar si tenían toda la culpa, abrazar la responsabilidad por sus pensamientos, emociones, acciones y decisiones. Esas relaciones son las que progresan. En esas relaciones matrimoniales hay crecimiento. En esas relaciones de padres, hijos hay crecimiento. En esas relaciones de colegas hay crecimiento. En esas relaciones de países hay crecimiento. Cuando hay gente que es capaz de decir: ¿sabes qué? Quizás no sea todo mi culpa, pero yo soy responsable y voy a asumir esa responsabilidad. Esta semana, además de escuchar tu plática interna, haz esos 3 círculos y abraza lo que está dentro de tu círculo de responsabilidad. ¿Te parece? Un día, si haces eso, un día mirarás atrás y dirás: qué bueno que lo hice. Qué bueno que asumí la responsabilidad por mi vida. Oramos juntos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque en esta historia antiquísima, Señor, está descrita la naturaleza con la que nos diseñaste y creaste. Nos hiciste para ser responsables. Ayúdanos a que, a pesar de que vivimos en un entorno creciente, contagioso de irresponsabilidad, no ceder a esa tendencia, a asumir nuestra responsabilidad, la responsabilidad por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que decidimos y por cómo nos comportamos. Aunque sea difícil, danos el valor, el coraje para hacer eso. Y un día miraremos atrás con gratitud para decir: qué bueno que asumí la responsabilidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ese fue el tema de hoy. Nos vemos el próximo domingo en el cierre de nuestra serie. Qué bueno que lo hice. Que tengan una feliz semana. Bye.